¿Sabías que detrás del concepto de Dios se esconde un misterio tan profundo y cautivador que pocos se atreven a explorar en su totalidad? Ahora, imagina por un momento tratar de descubrir quién era Dios antes de todo lo conocido, antes del nacimiento del universo, antes de que el tiempo mismo existiera. Hoy te invito a sumergirte conmigo en este enigma teológico, un tema que ha desconcertado a filósofos, teólogos y creyentes durante generaciones. En este viaje, no solo exploraremos preguntas fundamentales, sino que también podrías cambiar por completo tu manera de entender la esencia divina y la eternidad. Relájate, ajusta el volumen y sumérgete conmigo en cada detalle de este video, que he preparado especialmente para ti con dedicación y afecto. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Desde el principio de la humanidad, hemos intentado descifrar la verdadera naturaleza y esencia de Dios. A lo largo de los siglos, las Escrituras Sagradas nos han ofrecido vislumbres de la eternidad divina, pequeñas pistas que nos permiten acercarnos a este misterio. Sin embargo, muchas interrogantes persisten sin respuestas claras. ¿Quién era Dios antes de que todo existiera? ¿Cómo era su existencia en un tiempo anterior a la creación? Estas cuestiones no solo alimentan nuestra curiosidad, sino que también tocan las raíces mismas de nuestra fe y la profundidad de nuestra búsqueda espiritual. En el libro de Génesis encontramos los primeros indicios que nos guían hacia estas reflexiones, pero aún queda mucho por descubrir y analizar. Acompáñame en esta fascinante exploración. En el capítulo 1, versículo 1, encontramos una afirmación tan sencilla como poderosa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras nos presentan a Dios como el creador supremo de todo lo que existe. Sin embargo, surge una pregunta fascinante: ¿qué nos revela esta declaración sobre la existencia de Dios antes de ese principio? Aunque la Biblia no describe de forma explícita qué hacía Dios antes de la creación, al analizar otros pasajes podemos comenzar a construir una imagen más amplia y profunda. El Salmo 90, versículo 2, proclama: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este versículo nos recuerda que Dios trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, que su existencia es eterna. Pero incluso con esta afirmación, la interrogante persiste: ¿quién era Dios, o qué era, antes de la creación? Para aproximarnos a una respuesta, debemos adentrarnos en conceptos teológicos que exploran la naturaleza divina. Primero, es fundamental entender que Dios es eterno, inmutable y trascendente. Su existencia no está sujeta a las restricciones del tiempo tal como las experimentamos. En Malaquías, capítulo 3, versículo 6, está escrito: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La inmutabilidad de Dios nos indica que su esencia y carácter permanecen firmes y constantes a lo largo de todas las épocas, sin alteración alguna. Además, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, se declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo señala la preexistencia de Cristo, identificado como el Verbo, mucho antes de la creación del universo. Esto no solo resalta la naturaleza eterna de Dios, sino también la comunión perfecta y eterna entre las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. A partir de estas reflexiones, se empieza a formar una idea más clara de que, antes de la creación, Dios existía en una realidad que va más allá de nuestra comprensión humana. Una realidad en la que su esencia divina estaba en perfecta armonía, siendo a la vez creador, sustentador y fuente de todo lo que llegaría a existir. Este misterio nos invita a continuar explorando con asombro y reverencia. ¿Qué más podemos descubrir sobre quién era Dios antes de todo lo que conocemos? El viaje apenas comienza. Aunque la Biblia no nos entrega una narrativa detallada sobre cómo era Dios antes de la creación, podemos deducir que su existencia estaba marcada por una perfecta unión de amor, santidad y plenitud en su naturaleza divina. Dios no solo es el creador de todo, sino también la fuente infinita de vida, sabiduría y poder. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13, se le describe como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, destacando su eternidad como la base de todas las cosas. Reflexionar sobre el origen de Dios implica comprender que Él no tiene un comienzo,
al menos no como lo entendemos los seres humanos dentro de las limitaciones del tiempo y el espacio. Dios simplemente ha existido desde siempre, y su existencia sostiene toda la realidad conocida y desconocida. En Isaías, capítulo 40, versículo 28, encontramos una descripción poderosa. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, creador de los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Este pasaje nos lleva a contemplar la naturaleza infinita y el poder inagotable de Dios. Su eternidad no solo nos asombra, sino que también nos recuerda lo limitado de nuestra comprensión como seres finitos. Nuestras mentes humanas, aunque capaces de grandes pensamientos, no pueden abarcar plenamente la inmensidad de un ser eterno que trasciende toda lógica y toda experiencia terrenal. Sin embargo, aunque no podamos comprender completamente a Dios, la fe y la búsqueda espiritual nos abren una puerta hacia una conexión más profunda con su grandeza. Al meditar sobre su eternidad, su inmutabilidad y su amor infinito, empezamos a apreciar un poco más la profundidad de nuestro Creador. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo influye en tu fe y tu relación con Dios el entender su naturaleza eterna? ¿Te has detenido alguna vez a considerar la magnitud de su existencia antes de que existiera todo lo que conocemos? Estas preguntas nos animan a embarcarnos en un viaje de introspección y descubrimiento. En este primer segmento, hemos puesto los cimientos para entender a Dios como un ser eterno e inmutable. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Hay mucho más que explorar y descubrir, y juntos seguiremos recorriendo este fascinante camino. Continúa con nosotros mientras desentrañamos los misterios de la divinidad en los próximos momentos de este video. Sigamos adelante y descubramos juntos los misterios que envuelven la esencia divina, reflexionando sobre cómo esta comprensión puede no solo fortalecer nuestra fe, sino también acercarnos más a Dios. Al continuar este fascinante viaje para entender el enigma del origen de Dios, nos adentramos en una pregunta fundamental. ¿Cómo existía Dios antes de crear todas las cosas? Este cuestionamiento nos invita a profundizar en el concepto de eternidad tal como se describe en la Biblia y en la teología cristiana. Imagina por un momento a un Dios eterno, sin principio ni fin, habitando una realidad más allá del tiempo, la materia y el espacio. Para nosotros, seres finitos y condicionados por estas dimensiones, esta idea puede parecer abrumadora o incluso incomprensible. Sin embargo, la Biblia nos brinda indicios sobre esta realidad eterna. En Colosenses, capítulo 1, versículo 16, leemos: «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él». Este pasaje no solo destaca a Dios como el creador absoluto, sino que también subraya su autosuficiencia, dejándonos claro que no depende de su creación para existir. Él es independiente y pleno en sí mismo. Una de las grandes preguntas que muchos se hacen es, si Dios es eterno y completo, ¿por qué decidió crear el universo? ¿Qué motivó esta decisión divina? Aunque la respuesta completa trasciende nuestra comprensión, la Biblia nos da una pista fundamental. La creación es una manifestación del amor perfecto de Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, se afirma: «El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Este versículo revela que el amor no solo es una característica de Dios, sino que es su misma esencia. Este amor infinito, pleno y perfecto, inevitablemente se derramó y se expresó en la creación de todo lo que existe. Antes de que el universo fuera formado, Dios no estaba solo en un sentido limitado. En su naturaleza trina, existía una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta relación eterna y armoniosa es la fuente de todo amor, y su abundancia se manifestó en el acto de crear. La creación no fue un acto de necesidad, sino una expresión deliberada de amor y generosidad. Todo lo visible e invisible refleja esta naturaleza divina que rebosa en amor y propósito. Al meditar sobre estas verdades, nos enfrentamos a la inmensidad de la eternidad y el propósito del amor divino. ¿Cómo afecta esto tu manera de ver a Dios y tu relación con Él? ¿Cómo transforma tu fe saber que todo lo creado es resultado de un amor perfecto y eterno? Este es solo el comienzo de un viaje de descubrimiento que promete llevarnos más allá de lo conocido, hacia una conexión más profunda con la esencia divina. La doctrina de la Trinidad nos revela un aspecto fascinante de la esencia divina. Dios existe como tres personas distintas:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una comunión eterna de amor, perfección y armonía. Este concepto, aunque difícil de comprender, descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Comprender plenamente con nuestra lógica humana es central para entender la relación de Dios consigo mismo y con su creación. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, Jesús ora al Padre diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas palabras nos revelan la existencia de una relación eterna de amor y gloria entre el Padre y el Hijo antes de que el universo fuese creado. La creación del universo no fue un acto de necesidad para Dios. Él no depende de nada ni de nadie para completar su existencia, pues es absolutamente autosuficiente y pleno en sí mismo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 24 y 25, Pablo proclama: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Este pasaje destaca que Dios no necesita de su creación, pero eligió soberanamente compartir su amor y gloria a través de ella. Otro aspecto que merece reflexión es cómo Dios, siendo eterno, percibe el tiempo. Para nosotros, el tiempo es una línea con un inicio, un desarrollo y un final. Sin embargo, para Dios, el tiempo es una creación que Él domina por completo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, se nos dice: Mas, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Este pasaje indica que el tiempo, tal como lo entendemos, no limita a Dios. Él lo trasciende y lo ve desde una perspectiva total, donde el pasado, el presente y el futuro están siempre ante Él. Considerar esta perspectiva nos invita a ampliar nuestra visión sobre la eternidad divina. Dios no está atrapado en la línea del tiempo como nosotros, Él está fuera de ella y la controla por completo. Esto nos recuerda que, aunque nuestra existencia terrenal esté marcada por el tiempo y la finitud, Dios obra en una dimensión mucho más vasta e infinita. Este entendimiento no solo nos llena de asombro, sino que también fortalece nuestra confianza en que todo lo que Dios hace, lo realiza desde una sabiduría eterna y perfecta. ¿Te has detenido a pensar cómo esta comprensión sobre el tiempo y la eternidad de Dios puede influir en tu fe? Reflexionar sobre la eternidad de Dios no solo nos acerca a entender su esencia, sino que también nos da esperanza y confianza en su plan eterno para nuestras vidas. Dios está más allá del tiempo, contemplando simultáneamente el pasado, el presente y el futuro. Su eternidad no solo subraya su grandeza, sino que también nos ofrece una certeza reconfortante: Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Sin embargo, al retomar la pregunta central de este video, ¿quién era Dios antes de todo?, debemos recordar que esta es una interrogante que requiere humildad espiritual. La Biblia nos enseña que hay límites inherentes a nuestra capacidad de comprensión. En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, se nos dice: Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo nos recuerda que algunos aspectos de Dios están envueltos en misterio, reservados solo para Él, mientras que otros han sido revelados para que podamos conocerlo, honrarlo y obedecerlo. Esta reflexión nos lleva a considerar nuestra posición frente a Dios. Reconocer que Él es eterno, autosuficiente y trascendente confronta nuestra realidad como seres finitos y dependientes. En el libro de Job, capítulo 38, Dios desafía a Job con estas palabras impactantes: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber, si tienes entendimiento. Este pasaje nos recuerda que, aunque el deseo de comprender más acerca de Dios es valioso, nunca debemos perder la reverencia ni olvidar nuestra posición como criaturas limitadas ante un Creador infinito. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la inmensidad de Dios y en la profundidad de su cuidado personal por ti? A pesar de su majestuosa eternidad y grandeza, Él te conoce por tu nombre, entiende tus luchas y te ama de una manera íntima y única. Esta paradoja, un Dios tan inmenso que sostiene el universo,
pero tan cercano que habita en nuestro corazón, nos lleva a un punto de asombro y gratitud. Nos recuerda que su amor no tiene límites y que, aunque nunca podamos entender completamente todos los misterios de su existencia, podemos confiar en su carácter y en su deseo de relacionarse con nosotros. ¿Qué impacto tiene esta verdad en tu vida? ¿Cómo transforma tu fe saber que el Dios eterno no solo controla el universo, sino que también está profundamente involucrado en cada aspecto de tu existencia? Este conocimiento nos invita a seguir explorando con fe y humildad, descubriendo más sobre el amor infinito y el propósito divino que nos conecta con nuestro Creador. Este tema desafía profundamente nuestra capacidad de comprensión, pero también nos llena de esperanza y gratitud. Al seguir explorando el misterio del origen de Dios, nos adentramos en una cuestión aún más profunda. ¿Cómo puede un ser eterno e infinito relacionarse con criaturas finitas como nosotros? Esta es una de las maravillas más extraordinarias de la fe cristiana, el hecho de que el Dios eterno, el creador de todo, eligió revelarse y entrar en comunión con la humanidad. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos a Dios interactuar con su creación. En Génesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Este versículo no solo marca el inicio de la narrativa de la creación, sino que también nos revela cómo Dios decidió entrar en el tiempo y el espacio que Él mismo creó. Aunque es eterno y no está limitado por el tiempo, eligió intervenir en la historia humana para revelarse de manera clara y tangible. Pero, ¿por qué tomó esta decisión? La respuesta está profundamente arraigada en su esencia, su amor infinito y su deseo de establecer una comunión genuina con nosotros. En Génesis, capítulo 1, versículo 27, encontramos una verdad asombrosa: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó». Ser creados a imagen de Dios implica que hemos sido diseñados para reflejar sus atributos divinos, como el amor, la justicia y la creatividad. También significa que fuimos creados para relacionarnos con Él en una conexión íntima y significativa. Esto nos ofrece una pista crucial sobre quién era Dios antes de todo, un ser relacional cuya esencia misma es amor. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela progresivamente a la humanidad. En el Antiguo Testamento, lo vemos como el Creador soberano, el Todopoderoso que sostiene el universo y el Libertador que rescata a su pueblo. En Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés pregunta por su nombre, Dios responde: «Yo soy el que soy». Esta declaración, aparentemente sencilla, contiene una profundidad infinita. Revela a un Dios autoexistente, eterno y autosuficiente, que no depende de nada ni de nadie para ser quien es. Esta progresiva revelación nos muestra que, aunque Dios trasciende toda comprensión humana, Él también desea profundamente ser conocido. Su acto de revelarse a través de la creación, la historia y las Escrituras es una muestra de su amor ilimitado. Más aún, en el Nuevo Testamento, esta revelación alcanza su punto culminante cuando Dios se encarna en Jesucristo, quien vino al mundo para mostrarnos el carácter de Dios de una manera tangible y personal. Reflexionar sobre esto nos lleva a una pregunta poderosa: ¿cómo cambia tu relación con Dios al saber que Él, siendo eterno e infinito, busca activamente tener una relación contigo? Este entendimiento transforma nuestra percepción de la fe y nos invita a acercarnos a Él con gratitud, humildad y reverencia. Esta profunda revelación nos muestra la autoexistencia de Dios. Él es completamente independiente y no necesita de nada ni de nadie para existir. Es el fundamento de toda la realidad, el único ser que posee la vida en sí mismo. Sin embargo, la revelación más completa de quién es Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, se nos dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Más adelante, en el versículo 14, leemos: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Este pasaje destaca un hecho asombroso. Jesús, siendo Dios, decidió entrar en nuestra historia humana para que pudiéramos comprender de manera más profunda quién es el Dios eterno. Jesús es descrito en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, como la imagen del Dios invisible. Es decir, en Cristo vemos la manifestación tangible del Dios que trasciende todo entendimiento. Al reflexionar sobre quién era Dios antes de todo, no podemos ignorar la centralidad de Jesús. En Hebreos, capítulo 13, versículo 8, se afirma:
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo de Dios ha existido desde siempre. Antes de la creación del mundo, la Trinidad vivía en una perfecta relación de amor, una comunión eterna que no necesitaba. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Nada externo para ser completa. Lo más maravilloso es que, a pesar de su autosuficiencia y perfección, Dios eligió incluirnos en su historia. Aunque no necesitaba crear el universo ni a la humanidad, lo hizo por amor. Y cuando la humanidad cayó en pecado, separándose de él, Dios no se mantuvo distante. En su infinito amor, tomó la iniciativa para restaurar nuestra relación con él. En Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos una de las declaraciones más impactantes de las Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta verdad nos invita a reflexionar sobre el carácter de Dios. Su decisión de crear y de redimir no fue una obligación, sino un acto de amor puro y desbordante. Su esencia misma es el amor, y este amor se manifestó plenamente en Jesucristo, quien vino al mundo para reconciliarnos con el Creador. ¿Qué significa esto para ti? Significa que el Dios eterno, quien siempre ha existido, te conoce, te ama y ha tomado medidas extraordinarias para que puedas tener una relación con Él. A medida que continuamos explorando estos profundos misterios, recuerda que la historia de Dios no es solo un relato cósmico, sino también una invitación personal. ¿Estás dispuesto a profundizar en este amor y a descubrir lo que significa ser parte de la historia eterna de Dios? La decisión de Dios de enviar a Jesús al mundo es una de las manifestaciones más extraordinarias de su amor y de su naturaleza profundamente relacional. Este acto no solo revela su deseo de redimirnos, sino también su disposición para acercarse a nosotros de una manera comprensible y significativa. A pesar de ser infinito, Dios se adapta a nuestras limitaciones para que podamos vislumbrar su esencia. En la Biblia, utiliza metáforas e imágenes familiares, como pastor, rey y padre, que no restringen quién es, sino que nos permiten entender aspectos de su carácter. Por ejemplo, en el Salmo 23, David afirma, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta imagen tan poderosa ilustra a un Dios que se relaciona con nosotros de forma personal, amorosa y protectora, a pesar de ser el creador de todo lo que existe. Al reflexionar sobre esto, es fundamental considerar cómo el misterio del origen de Dios influye en nuestra vida cotidiana. Saber que Dios es eterno y autosuficiente nos da una base sólida para confiar en Él. Su naturaleza inmutable nos asegura que no cambia, no falla y no está sujeto a las limitaciones del tiempo o las circunstancias humanas. En Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Dios declara, «Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos». Esta afirmación nos recuerda que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, podemos descansar en su fidelidad y soberanía. Además, la eternidad de Dios resalta nuestra propia fragilidad y dependencia de Él. En el Salmo 90, versículo 2, leemos, «Antes que nacieran los montes y que formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios». Este pasaje nos desafía a vivir con humildad y gratitud, reconociendo que cada instante de nuestra existencia depende de su cuidado constante. ¿Cómo impacta esta verdad en tu forma de relacionarte con Dios? Reflexionar sobre su eternidad y su inmutable amor nos invita a acercarnos a Él con confianza y reverencia, sabiendo que su fidelidad nunca falla y que su amor nos sostiene en cada momento de nuestras vidas. Saber que Dios es eterno y perfecto transforma completamente la forma en que oramos, adoramos y vivimos. Estas son preguntas profundas que nos invitan a reflexionar y a buscar una comunión más cercana con el Dios que, aunque eterno y trascendente, también se acerca a nosotros con amor y misericordia. Hasta ahora, hemos comprendido que Dios es eterno, inmutable y perfecto, y hemos explorado cómo eligió revelarse a través de la creación, las Escrituras y principalmente en la persona de Jesucristo. Sin embargo, una cuestión intrigante emerge: ¿qué motivó a Dios a crear el universo y a los seres humanos? ¿Qué nos dice esto sobre quién era Él antes de todo? La respuesta se encuentra en uno de los conceptos centrales de la fe cristiana: Dios es amor.
Esta verdad está claramente declarada en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto no implica que el amor sea simplemente una cualidad de Dios, sino que constituye su misma esencia. Desde antes de la creación, Dios vivía en perfecta comunión y amor dentro de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este amor eterno no era estático ni limitado. Al contrario, el amor verdadero es expansivo, busca compartirse, expresarse y dar. Por esta razón, Dios decidió crear el universo y a la humanidad. No lo hizo por necesidad, ya que Él es autosuficiente, sino como una expresión de su amor desbordante. Su intención no era solo formar una creación, sino compartir su gloria, bondad y amor con ella. En Efesios, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo escribe: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Este versículo nos da una visión fascinante. Antes de que el mundo existiera, Dios ya tenía un plan. Nos eligió como los receptores de su amor, destinados a reflejar su santidad y gloria. El hecho de que Dios ya tenía un propósito para nosotros antes de la creación no solo resalta su soberanía, sino también su profundo deseo de establecer una relación con nosotros. Su amor no es pasivo, es un amor activo que busca alcanzarnos, transformarnos y darnos propósito. Este entendimiento nos invita a considerar cómo nuestra existencia no es fruto del azar, sino del deseo deliberado de Dios de compartir su bondad eterna con nosotros. ¿Cómo cambia esto tu perspectiva sobre tu propósito y relación con Dios? Reflexionar sobre este amor eterno debería inspirarnos a vivir con gratitud, reverencia y un compromiso renovado de responder a su amor con fe y obediencia. Su creación no solo es una obra de amor, sino también una invitación constante a ser parte de su plan eterno. La creación no fue el resultado de una carencia o necesidad por parte de Dios. Él es completamente autosuficiente, pleno en sí mismo y no depende de nada ni de nadie para ser completo. En Hechos, capítulo 17, versículo 25, Pablo afirma: tampoco he servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Esto subraya una verdad esencial. Dios no creó el universo por necesidad, sino por un deseo amoroso de compartir su gloria y permitir que otros experimentaran la plenitud de su amor y alegría. Cuando reflexionamos sobre quién era Dios antes de todo, surge otro tema fascinante: el tiempo y su relación con Él. Para nosotros, el tiempo es una línea recta con un inicio, un desarrollo y un final. Sin embargo, para Dios, que es eterno, el tiempo no es una restricción. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, leemos: pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto nos muestra que Dios trasciende el tiempo. Él lo creó como una estructura para el universo y para nuestra percepción finita, pero no está limitado por él. Esta trascendencia del tiempo puede ser difícil de comprender para nosotros, cuya mente está ligada a la experiencia temporal. Sin embargo, esta verdad trae consuelo y esperanza. Saber que Dios ve el pasado, el presente y el futuro de manera simultánea significa que no hay nada fuera de su control. Él conoce cada detalle de nuestras vidas y ya tiene un plan perfecto para nosotros. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que el Dios eterno no solo trasciende el tiempo, sino que también obra dentro de él para nuestro bienestar. Al volver a la pregunta central sobre quién era Dios antes de todo, una característica esencial que debemos considerar es su santidad. En Isaías, capítulo 6, versículo 3, encontramos una poderosa proclamación: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios es el fundamento de su perfección y pureza absolutas. Antes de la creación, esta santidad era plenamente manifestada dentro de la comunión eterna de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían en perfecta armonía y gloria. Comprender la santidad de Dios no solo nos muestra quién era antes de todo, sino también cómo esta perfección se refleja en su creación y en su plan redentor. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra vida debe ser una respuesta a esa santidad,
viviendo con humildad, gratitud y reverencia ante un Dios que, siendo eterno y santo, eligió incluirnos en su plan eterno. Los ángeles proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta declaración no solo subraya la santidad de Dios, sino que revela que esta es la base misma de su ser. Ser santo significa que Dios es completamente puro, perfecto y separado de todo lo que es imperfecto, impuro o corrupto. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya era perfectamente santo. ¿Y te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Cada uno de sus actos refleja esta santidad absoluta. Ahora, reflexiona por un momento en lo que esto significa para nosotros. El Dios Santo, eterno y autosuficiente, eligió crearnos y relacionarse con nosotros. Aunque no nos necesitaba, nos quiso. ¿No es eso extraordinario? Saber que fuimos creados por un Dios perfecto y eterno nos da un profundo sentido de propósito y valor. Esto nos recuerda que nuestra existencia no es accidental, sino el resultado de un deseo amoroso de Dios de compartir su santidad y gloria con nosotros. Otro aspecto impresionante sobre quién era Dios antes de la creación es el concepto de su gloria. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús ora diciendo: Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Este versículo nos da una perspectiva clara. Antes de todo, Dios vivía en una gloria incomparable. Es importante notar que la creación no añadió nada a la gloria de Dios, ya que Él ya era plenamente glorioso. En cambio, la creación fue una manifestación de esa gloria, un medio por el cual los seres creados pudieran percibirla y glorificarlo en respuesta. Esto nos lleva a una pregunta vital: ¿cómo estamos respondiendo a la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Estamos viviendo de manera que refleje su grandeza y santidad? Este es un llamado constante en las Escrituras: vivir para la gloria de Dios, reconociendo quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Otro punto que merece atención es la humildad de Dios al interactuar con nosotros. A pesar de su majestad infinita y gloria incomparable, Él eligió revelarse de maneras que pudiéramos entender. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios adapta su mensaje para comunicarse con nosotros, usando metáforas y actos comprensibles que nos permiten vislumbrar su carácter. Este acto de acercamiento no disminuye su grandeza, sino que amplifica su amor y deseo de comunión con nosotros. Así, el llamado a glorificar a Dios no es una imposición, sino una invitación a responder a su amor, su santidad y su gloria. ¿Cómo reflejas esa gloria en tu día a día? Vivir para la gloria de Dios implica reconocerlo como el centro de nuestra existencia y responder con gratitud, obediencia y alabanza a todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Dios, en su infinito amor y sabiduría, eligió revelarse de maneras que pudieran ser entendidas por los seres humanos. Se presentó como Padre, Pastor, Redentor, y en la persona de Jesús se humilló hasta el punto de asumir la forma de siervo. Como está escrito en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este acto supremo de humildad nos muestra una verdad profunda sobre quién es Dios, un ser de amor, sacrificio y entrega. Antes de que existiera el tiempo y la creación, Dios ya era amor. Y ese amor alcanzó su máxima expresión en la cruz, cuando Jesucristo entregó su vida para redimirnos. Este acto no solo revela la naturaleza sacrificial de Dios, sino también su profundo deseo de relación con nosotros. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Cómo cambia tu vida saber que el Dios eterno, santo, glorioso y amoroso eligió humillarse y sacrificarse por ti? ¿De qué manera esta comprensión transforma tus oraciones, tus decisiones y tu adoración? Estas son preguntas que nos invitan a examinar nuestras vidas y responder al llamado de un Dios que nos amó desde antes de la creación. A medida que profundizamos en este viaje para entender quién era Dios antes de todo, nos enfrentamos a una de las verdades más asombrosas de la fe cristiana. ¿Cómo puede un Dios eterno e infinito desear relacionarse con seres finitos y limitados? La respuesta se encuentra en un atributo central de su carácter: su gracia. La gracia de Dios es un aspecto esencial de su relación con nosotros.
Incluso antes de que existiera la necesidad de redención debido al pecado, Dios ya había planeado la solución. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, leemos que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Este pasaje revela que el plan de salvación no fue una respuesta improvisada al pecado humano. Desde antes del inicio del tiempo, Dios sabía que al crear a la humanidad habría una rebelión. Sin embargo, su amor y gracia lo llevaron a concebir un plan de redención perfecto, a través del cual podríamos ser reconciliados con Él. Este plan no solo demuestra su sabiduría y soberanía, sino también su deseo eterno de que participemos de su amor y gloria. Reflexiona sobre esto. Un Dios eterno e inmutable decidió amarnos de tal manera que, incluso antes de que existiéramos, ya había preparado un camino para nuestra salvación. Esto no solo nos habla de su gracia, sino también de su infinita paciencia y deseo de relación con nosotros. ¿Cómo afecta esta verdad tu perspectiva sobre Dios y su obra en tu vida? Saber que la redención fue parte de su plan desde la eternidad nos invita a vivir con gratitud, confianza y reverencia, reconociendo que cada aspecto de nuestra existencia está sostenido por su amor y gracia. A pesar de conocer el alto costo de crear a la humanidad y redimirla, Dios decidió hacerlo porque su amor trasciende cualquier barrera. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿por qué un Dios que es absolutamente perfecto y autosuficiente aceptaría tanto sufrimiento para salvarnos? La respuesta está profundamente arraigada en su carácter. Dios no actúa motivado por necesidad o carencia, todo lo que hace proviene de quien es Él. Y como vimos antes, Dios es amor. El amor verdadero siempre busca el bien del otro, incluso cuando esto implica un sacrificio personal. Jesús, la manifestación perfecta del Padre, expresó este amor en sus palabras registradas en Juan, capítulo 10, versículo 11, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas». Este sacrificio no solo revela la naturaleza amorosa de Dios, sino también su disposición a pagar el precio más alto por nosotros, demostrando que su amor no tiene límites. Otro aspecto que nos ayuda a entender quién era Dios antes de todo es el concepto de su sabiduría. En Romanos, capítulo 11, versículo 33, Pablo exclama: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Esta proclamación nos recuerda que, incluso antes de crear el universo, Dios poseía toda la sabiduría. Él no necesitó aprender ni experimentar, ya conocía todo, desde las vastas galaxias del cosmos hasta los complejos detalles de las células humanas. La sabiduría de Dios también se manifiesta de manera brillante en su plan de redención. Aunque sabía que la humanidad caería en pecado, también sabía cómo redimirla. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, leemos: «Él, en verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros». Este versículo revela que el sacrificio de Jesús no fue un plan de emergencia, sino una parte integral del diseño eterno de Dios. Este plan, pensado desde la eternidad, refleja una sabiduría que trasciende nuestra comprensión humana, un plan que anticipó nuestra necesidad y proveyó un Salvador. Además de su amor y sabiduría, otro atributo que merece atención es la soberanía de Dios. Antes de que existiera el tiempo y la creación, Dios ya era el soberano absoluto, aquel que gobierna con justicia, poder y autoridad sobre todo. Su soberanía no es un ejercicio de control frío, sino una expresión de su carácter perfecto, amoroso y sabio. Todo lo que Dios permite y decreta tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos completamente. Reflexiona sobre esto. El Dios eterno, sabio y soberano no solo creó el universo, sino que diseñó un plan para incluirnos en su historia. Cada aspecto de su creación y redención muestra su amor y propósito eterno. ¿Cómo cambia esta verdad la manera en que vives, oras y enfrentas las dificultades? Comprender quién es Dios antes de todo nos invita a confiar plenamente en Él, sabiendo que todo lo que hace es por amor y con un propósito perfecto. Antes de todo, Dios ya era el soberano absoluto sobre toda la existencia. Con un simple mandato, sea la luz, Génesis 1:3, dio origen al universo. Todo lo que existe fue formado por la palabra de Dios, lo que nos recuerda que no solo es el creador de todas las cosas, sino también el que las sostiene y gobierna. En Colosenses, capítulo 1, versículo 17, Pablo declara:
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto subraya la verdad de que todo lo creado no solo depende de Dios para existir, sino que también está bajo su cuidado constante. La soberanía de Dios nos ofrece una perspectiva única sobre nuestra vida. Incluso en medio de dificultades y desafíos, podemos confiar en que Él está en control. Nada ocurre fuera de su conocimiento y propósito eterno. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos un aliento poderoso, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje nos asegura que incluso los momentos más difíciles tienen un lugar en el plan perfecto de Dios, un plan guiado por su amor y sabiduría. Reflexión. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Reflexionar sobre quién era Dios antes de todo nos lleva a reconocer cómo decidió actuar en relación con nosotros. Nos creó por amor, nos redimió por gracia y nos guía con sabiduría y soberanía. Pero la relación de Dios con nosotros no se detiene ahí. Él no quiere ser solo un creador distante o una figura trascendente. Desea ser nuestro Padre Celestial, nuestro amigo y nuestro refugio en los momentos de necesidad. En Hebreos, capítulo 4, versículo 16, se nos invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este llamado nos revela una de las facetas más asombrosas de quien es Dios, un Rey soberano que, a pesar de su majestad infinita, nos invita a acercarnos a Él con confianza. Este acercamiento no es solo una concesión, sino una expresión de su carácter amoroso y relacional. Nos recuerda que Él no solo gobierna sobre el cosmos, sino que también se interesa profundamente en nuestras vidas individuales. ¿Cómo transforma esto tu relación con Dios? Saber que el Creador del universo, el soberano de todo, te llama a una relación íntima debería inspirarte a vivir con confianza, gratitud y reverencia. Esta invitación no solo revela el amor infinito de Dios, sino también su deseo de que experimentemos su gracia y misericordia en cada momento de nuestra vida. Podemos acercarnos a Dios con confianza porque Él nos ama y se preocupa profundamente por nosotros. Sin embargo, esta cercanía con Dios también trae consigo un llamado claro. No basta con conocer quién es Él, esa comprensión debe transformar la manera en que vivimos. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, encontramos un poderoso llamado a la acción. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo nos invita a reflejar el carácter de Dios en nuestra vida diaria, buscando la justicia, abrazando la misericordia y caminando con humildad ante Él. Piénsalo, el Dios eterno, santo, amoroso, sabio y soberano eligió crearnos, no por necesidad, sino para que pudiéramos experimentar la alegría de conocerlo, caminar con Él y adorarlo. Esto no solo nos llena de asombro, sino que también debería inspirarnos a vivir con gratitud y propósito. ¿No es esta realidad motivo suficiente para replantear nuestras prioridades y la manera en que nos relacionamos con Dios y con los demás? Ahora quiero que reflexiones. ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre tu vida al entender quién es Dios y quién era antes de todo? ¿Cómo afecta tu manera de acercarte a Él en oración, en adoración y en las decisiones que tomas cada día? Estas son preguntas profundas que merecen una respuesta sincera y transformadora, una que nos lleve a vivir con mayor gratitud, confianza y obediencia. Al concluir nuestro viaje sobre el misterio del origen de Dios y quién era antes de todo, llegamos a una verdad que une todas nuestras reflexiones. Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, como se describe en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esta afirmación nos muestra que Dios no solo existe fuera del tiempo, sino que también le da significado a todo lo que ha sido creado. Todo tiene su origen y su propósito en Él, y todo encuentra su culminación en su gloria. Una de las preguntas más comunes y profundas que surgen al reflexionar sobre Dios es esta: si Él no tiene principio ni fin, ¿cómo podemos comprenderlo? La respuesta es simple y a la vez profundamente espiritual. No podemos entender completamente a Dios con nuestras mentes limitadas.
Pero podemos confiar en Él, adorarlo y caminar con Él porque nos ha dado suficiente revelación de quién es a través de su creación, su palabra y, sobre todo, Jesucristo. Esta confianza en un Dios eterno y soberano no solo nos da paz, sino que también nos invita a vivir con propósito, sabiendo que nuestras vidas están en las manos del que lo abarca todo. ¿Cómo decides responder a este llamado de vivir en justicia, misericordia y humildad ante el Dios que es el principio y el fin? La respuesta a esta pregunta tiene el poder de transformar tu vida. Dios, que trasciende todo entendimiento humano, eligió revelarse a nosotros de manera personal y comprensible. Nos dio su palabra, sus obras y, sobre todo, a su Hijo Jesucristo. En Juan, capítulo 1, versículo 14, leemos: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Este pasaje nos muestra que Jesús es la representación exacta de quién es Dios. Antes de todo, Jesús estaba con Dios y era Dios, como se afirma en Juan, capítulo 1, versículo 1. Él es el puente entre lo trascendente y lo finito, la manifestación perfecta de un Dios eterno que se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Ahora, reflexionemos sobre lo que esta revelación significa para nosotros hoy. Al comprender que Dios es eterno y que su amor y propósito también son eternos, nuestra perspectiva cambia. No estamos aquí por casualidad, fuimos creados por un Dios que nos conoce profundamente. En Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios declara: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué». Este mensaje nos revela que incluso antes de existir, Dios ya tenía un propósito para nuestras vidas. Además, esta verdad nos muestra que Dios no solo ha diseñado nuestra existencia con un propósito, sino que también ha preparado un destino glorioso para nosotros. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, Pablo escribe: «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Este destino trasciende nuestra imaginación, mostrándonos que el amor de Dios no tiene límites. Sin embargo, esta comprensión no debe quedarse en una simple reflexión. Nos desafía a responder. Si fuimos creados por un Dios eterno y perfecto que nos ama con un amor infinito, ¿cómo podemos reaccionar ante esta verdad? La respuesta está en la adoración y la obediencia. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo exhorta: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Nuestra vida debe ser una ofrenda de gratitud y devoción, una respuesta activa a quien es Dios. Además, este entendimiento nos lleva a proclamar su grandeza. El Salmo 96, versículo 3, nos insta: «Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas». No podemos guardar esta verdad solo para nosotros. Estamos llamados a compartirla, declarando al mundo la bondad, el poder y el amor de Dios. Por último, Jesús, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos hace una invitación personal: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Este llamado es para todos. Dios, que existía antes del tiempo y creó todas las cosas, nos invita a una relación íntima con Él. No es solo una fuerza cósmica ni un concepto abstracto, es un Dios personal que desea caminar contigo, llenarte de propósito y guiarte hacia un futuro eterno a su lado. ¿Cómo te ha impactado este mensaje sobre quién es Dios y cómo transforma tu vida? Si te sientes tocado por esta verdad, compártelo. Escribe en los comentarios: «Yo amo a Dios eterno». Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Que este mensaje sea una bendición y transforme vidas, así como nos lleva a comprender más profundamente al Dios eterno que nos ama sin medida. Que el Señor bendiga tu jornada espiritual. Amén.